Cita sustentable. Convivir con el medio ambiente, el que habitamos sin perjudicarlo para no perjudicarnos. Cuidándolo con prácticas responsables, para el bienestar de todos. A través de innovación, pensando en el planeta, protegiendo la ecología, reciclar, sustentabilidad. Este es nuestro planeta y tenemos la obligación de cuidarlo. Entérate cómo podés aportar. Ahora en Cita Sustentable. Bueno, seguimos al aire, estamos en comunicación con Lucía Bermejo. Como anunciábamos, estamos en nuestra Cita Sustentable. Te doy la bienvenida a Citas. ¿Cómo estás? Soy Angie, Lucía. Hola Angie, buenas tardes para todas, ¿cómo están? Bueno, acá estamos muy contentas de que haya, pasado un mes más y acá estamos en comunicación con vos. Increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo en esta cuarentena. Sí, tal cual, pasa el tiempo, pero bueno, está bueno que podamos seguir manteniendo una charla continua y los conceptos y los temas que vamos viendo van evolucionando, así que los vamos comentando. Totalmente, habíamos contado un poquito al principio que la idea de hoy era hablar con vos de los desafíos de la sustentabilidad en estos tiempos de pandemia, así que bueno, te escuchamos. Bueno, queríamos compartir con ustedes un poco cómo este nuevo contexto fue afectando el trabajo de las áreas de sustentabilidad y la gestión de las empresas en general, porque en definitiva decimos que sustentabilidad es una forma de gestionar, ¿no? Y podemos hablar de distintos momentos, ¿no? Hubo unos primeros desafíos apenas fue decretada la cuarentena y el foco de las empresas estuvo en cuidar la salud de las personas, de los empleados, aquellos con los que necesitaban contar para seguir operando. Así que en un primer momento hubo un rol muy activo de las áreas de salud y seguridad, en algunos casos con las áreas de sustentabilidad también intervinieron, con mucho foco en rediseñar los espacios de trabajo para aquellos que pudieron seguir trabajando presencialmente, con mucho protocolo para cumplir con la legislación nueva, digamos. Y en el caso de aquellos que no pudieron seguir trabajando presencialmente, establecer mecanismos para el teletrabajo. Así que eso requirió mucho trabajo de capacitación y de comunicación. ¿Por qué decimos que esto es sustentabilidad? Porque sustentabilidad es la relación de la empresa con cada uno de los grupos de interés, como decíamos la vez pasada. Entonces, cuidar a los empleados es cuidar a uno de los grupos de interés. Entonces, en algunos casos, algunas empresas conformaron comités de crisis y bueno, lo que siempre decimos es que aquellos que venían trabajando sostenibilidad, innovación y gestión del cambio estaban mejor preparados para esta situación que nadie pensaba. Entonces, muchas veces hablamos de sustentabilidad como gestión de riesgos, de anticiparse, de hacer voluntariamente aquello que es beneficioso para todas las partes y que después probablemente se instale a corto, mediano o largo plazo como una forma de operar. Y bueno, a la par, el desafío también estaba orientado a mantener la operación o el negocio en funcionamiento, ¿no? Entonces, eso fue como apenas decretada la cuarentena, los desafíos que tuvieron que resolver las empresas. Y después, a medida que fue pasando el tiempo, empezaron a aparecer muchos más factores e interacciones con otros grupos de interés. Demandas de la comunidad, demanda de los clientes, de los proveedores. Entonces, lo que se espera de una empresa responsable dentro de un contexto económico complicado es que pueda sostener y cuidar el empleo dentro de lo posible, que sostenga la cadena de pagos y compromisos con clientes y proveedores, que sostenga los precios en la medida de lo posible y sostener a las comunidades a través de las organizaciones sociales que apoya. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, en lo que tiene que ver con la gestión de recursos humanos y los empleados, también aparecieron nuevos desafíos. Porque, bueno, una encuesta de la consultora Grow hace poco mostró que las mujeres con hijos menores de 12 años le dedicaron 13 horas por día a las tareas de cuidado y domésticas, mientras los hombres le dedicaron 9,7 horas. Lo cual, esto era una tendencia que ya existía antes de la cuarentena, pero que
en este nuevo contexto se vio exacerbado, ¿no? Y bueno, en algunos medios se fue comentando el tema también de la violencia de género, ¿no? Cómo fue creciendo. Entonces, esta nueva organización del trabajo requirió una planificación muy micro, sostengo yo, de cada jefe, de ver cada situación como personal con cada familia, qué disponibilidad para realizar trabajo, cuántas horas, y bueno, y muy importante en este sentido fue el acompañamiento emocional, o sea, poner a disposición canales y espacios para las consultas. Fue una herramienta que algunas empresas ya tenían, pero que otras desarrollaron en este contexto. Así que, bueno, eso fue un poco los desafíos que se encontraron, digamos, a la hora de gestionar empleados, más allá de lo que tiene que ver con el teletrabajo, que fue el desafío como de un primer momento. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, y por ahí en otro plano surgieron necesidades crecientes y más demandas de la comunidad, ¿no? En un contexto económico complicado, se desarrollaron varias campañas de asistencia social y sanitaria. Hay una muy conocida que se llama Seamos Uno, no sé si la escucharon. Argentina nos necesita fue otra, codo a codo fue otra. Y ahí lo importante es que cada empresa, como les decía la vez pasada, puede aportar lo que sabe y lo que hace. O sea, muchas empresas de alimentos salieron a hacer donaciones de alimentos, pero por ejemplo Andreani aportó su know-how logístico para esa campaña. Entonces, esa es una forma de hacer lo que mejor saben hacer en pos de un bien social. Por ejemplo, en Cervecería Quilmes empezaron a implementar nuevos usos de la cebada, pan con cebada cervecera, camas y máscaras faciales con PET reciclado de sus productos, y eso lo pusieron a disposición también en donaciones. Uh-huh. Entonces acá lo que vemos también es que aparece la innovación, ¿no? Entonces depende de la capacidad de adaptación de las organizaciones en cómo replantear y reinventar sus negocios, pero también cómo reinventar a favor de una comunidad con demandas crecientes. Uh-huh. Lucía, la verdad que de todo lo que vos vas comentando, de ofertas o de cosas que dan las empresas, de posibilidades, de esto de capacitación emocional como parte del trabajo, ¿no? O lo mismo que lo que pasa en los colegios con los alumnos, ¿no? Como que en la educación, si bien eran todas temas que venimos tratando, venimos viendo y conversando, es muy interesante planteado desde la sustentabilidad, ¿no? Porque es un ángulo que a lo mejor uno no antes de tener estas conversaciones con vos, no asociaba sustentabilidad a esto, ¿no? A lo que hablas puntualmente hoy. Sí, a nosotros nos pasa que cuando vamos a dar charlas a empresas y reunimos a personas de todas las áreas, les empezamos a comentar lo que es sustentabilidad y ahí se dan cuenta que lo que ellos hacen o lo que hace cada uno desde su lugar de trabajo, de alguna manera es hacer un negocio o una empresa sustentable. O sea, y también a veces les cuesta identificar. Uh-huh. Pero en este contexto yo creo que la sustentabilidad se trata mucho de escuchar las necesidades de los grupos de interés, sean cuales sean, uh-huh, de los clientes, de los proveedores, de los digamos, de la comunidad de los empleados. Entonces, en este contexto en el cual está todo cambiante y no sabemos cuál va a ser la próxima necesidad o la próxima demanda de un cliente, este concepto de la escucha, de las expectativas, es clave para poder sobrevivir a largo plazo. Uh-huh. Lucía, ¿y vos pensás que esto es como un cambio o una conducta que quedó como para instalarse y que a lo mejor esto es la posibilidad para muchas personas que, por ejemplo, estaban pidiendo trabajar menos horas y trabajar desde sus casas, que fue como un ensayo así medio impuesto, pero ¿qué opinas de esos resultados? ¿Que pueden ser algo que llegó para quedarse? Y bueno, es muy difícil cómo va a ser el post, ¿no? Todavía no sabemos cuándo va a terminar. ¿Cómo es el mientras? Claro, estamos en el mientras, pero lo que sí podemos saber del post es que
que va a haber cambios profundos y procesos de cambios que se van a activar dentro de las organizaciones. Esto que yo les hablaba de la carga de las tareas domésticas y de cuidado, de los hombres versus las mujeres, yo creo que la cuarentena obligó a una presencia de los padres y hay algunos, no todos, porque no podemos generalizar, pero que descubrieron las ganas de seguir participando en la vida de sus hijos. Entonces, hay que ver si esta demanda, digamos, por parte de la sociedad de que haya un equilibrio entre los hombres y las mujeres, hay que ver si existe la posibilidad de construir algo más equitativo. Yo creo que va a depender un poco de la presión que pongan los empleados, pero también un poco de los espacios de escucha que aporten las empresas en este sentido. ¿Y qué dificultades son las que crees que las empresas que por ahí no estaban tan ayornados con estas modalidades, son las principales que encontraron a la hora de poner sus sistemas o sus medios como para que esto siga funcionando? Y bueno, ahí viene el desafío. Por un lado, los desafíos van a estar muy ligados a lo económico, ¿no? Y siempre la sustentabilidad es un tema que a muchas empresas les importa, que a otras lo hacen porque tienen que hacerlo, otras que de verdad creen en ello. Entonces yo creo que ahí se va a dar como una distinción en las que lo tienen integrado en la gestión y en las que no. Entonces yo creo que los que venían trabajando en esto como parte del negocio van a estar más favorecidos, o por lo menos más en tema, porque pensemos que la persona que es líder o gerente de sustentabilidad tiene una mirada integral de toda la compañía, conoce todas las áreas, conoce las interacciones que esa compañía tiene con todos los grupos de interés internos y externos. Tiene identificados los asuntos claves, los riesgos, porque ha realizado o una estrategia de sustentabilidad o un mapeo de riesgos. Tiene identificada la agenda con el sector público porque dialoga con el sector público para poder llevar a cabo algunos proyectos. Entonces, en ese sentido, los que ya lo tenían van a estar favorecidos. Por ahí los que no lo tenían van a empezar a desarrollarlo por ahí de alguna manera como más área por área, según las necesidades y de manera más reactiva, ¿no? Claro. Pero nos gusta pensar en la sustentabilidad como algo voluntario y proactivo. Entonces, de esa manera podés pensar estratégicamente qué recursos dedicarle a cada cosa. Lucía, y pienso que también para los empleados, en este caso hablando de empresas o de los trabajos, también es como una forma de valorarlos, ¿no? Como la sustentabilidad como una forma también de valorar a los que trabajan y por ahí darles otra voz o darles una identidad. Sí, la verdad, sustentabilidad se trata de escuchar. Aquellos que han establecido canales de escucha con los empleados, como sea, por ejemplo, encuestas de clima, o tienen un correo donde los empleados pueden dejar sus comentarios, o tienen un código de ética con una línea ética para hacer algún reclamo. Esa es la manera de darle voz y lo que nos está pasando es que el contexto es nuevo, es distinto, hay otros miedos, por más que puedas volver a tu oficina tenés miedos de transportarte, de estar en contacto con otras personas. Sí. Por otra parte está el desafío del cuidado de los niños, ¿no? Porque pensemos que la escuela todavía no vuelve, no va a volver, las guarderías tampoco. Entonces, ¿cómo hacemos para cuidar a ese empleado para que no se vea sobrecargado de trabajo, de más trabajo, en un contexto en el cual además tiene que cuidar a otra persona, ya sea un niño o una persona mayor o alguien con discapacidad? Sí. Entonces, por eso hablaba en un principio de esa microgestión, como de ver persona por persona qué es lo que necesita y no una generalización. Sí, muy interesante, la verdad, Lucía. Bueno, muchas gracias por estos minutos. La verdad que nos vamos a seguramente quedar conversando en la mesa sobre otras cosas que disparan a partir de esto que vos nos traés, como por ejemplo esto de transitar la incertidumbre, como cada empleado, si bien todos tenemos nuestro mundo, cuando interactúas con otros, creo que en esta situación el mundo pareciera de cada uno es como que se agranda, ¿no? Porque las preocupaciones, cómo se organiza en su casa, son todas cosas que van a afectar a la hora de volver a trabajar. Y eso tal cual. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no?
Tal cual, yo creo que podemos verlo como una oportunidad, o sea, vos como decías, este ensayo que la pandemia nos obligó a realizar pruebas de cosas que antes no habíamos probado. Entonces, la oportunidad es sacar lo mejor de cada cosa para construir una nueva realidad, o sea, una nueva normalidad, como se dice en todos lados, pero una nueva normalidad que considere los intereses y las necesidades de todas las partes. Exacto. Muchísimas gracias, Lucía, por esta... Gracias a ustedes. Hasta pronto. Un beso grande para todos. Gracias. Chao. Bueno, una interesante nota sustentable de la mano de Lucía Bermejo. Ella es directora de Sustenia Argentina.